Es Ricardo Pantoja, estudio Ingeniería Informática en la Uneyes Marinas y en este momento quisiera explicar acerca de un tutorial de cómo hacer una base de datos en Microsoft Access. Para ello, primero abrimos nuestro sistema Access. Allí vamos a seleccionar nuestra base de datos, dice base de datos en blanco, y se va a llamar esta base de datos encuesta. Colocamos el nombre encuesta y seleccionamos dónde la vamos a guardar. Acá buscamos, yo ya creé una carpeta en el escritorio que dice BD encuesta. Allí la guardamos. Luego le damos aquí en el botón crear. Allí ya tenemos nuestra tabla. Vamos a crear la base de datos, la tabla como tal. Le damos aquí encima donde dice ver, para guardar, para darle el nombre a nuestra primera tabla, que en este caso se va a llamar casas. Esta tabla se va a llamar casas ya que se va a hacer una tabla donde se hace una encuesta por casas indicando cuántas personas viven en cada casa. Entonces vamos a colocar un campo llamado número para hacer la numeración. El primer campo lo voy a llamar madre, segundo padre, hijos e hijas. Ok, en el primer campo madre vamos a seleccionar acá en los tipos de datos asistente para búsqueda. Le damos a escribir los valores que desee para colocar una serie de valores. Yo le voy a colocar en este caso sí y no solamente, porque vamos a hacer una encuesta donde se va a seleccionar si vive la madre y si vive el padre. Vamos aquí en padre, asistente para búsqueda, escribir los valores. Le damos en siguiente, escribimos sí y no, le damos siguiente, finalizar. Ahora en hijos vamos a seleccionar solamente la cantidad de hijos. Escribiré los valores de la cantidad de hijos. Le voy a colocar 0, 1, 2 o más. Igual en hijas, para seleccionar si son varones o hembras. Escribiré los valores, siguiente, le damos 0, 1, 2 o más. Siguiente, finalizar. Luego vamos aquí al cuadro donde tenemos para visualizar la tabla. Nos pide que guardemos la tabla, le damos en sí. Y luego allí ya tenemos nuestra primera tabla. Entonces vamos a decir que se hizo la encuesta y en la primera casa arroja que vive la madre, vive el padre, tienen un hijo, tienen una hija. En la segunda casa se arroja la encuesta de que no vive la madre allí, viven con el padre y tiene solamente 2 hijos, ninguna hija. Ahora bien, vamos a hacer otra tabla donde le damos crear, creamos la tabla. En esta tabla vamos a lo mismo, aquí donde está para editar la tabla. Nos pide guardar la tabla. En este caso vamos a colocar datos, porque vamos a colocar solo los nombres de cada persona. Entonces aquí vamos a colocar el nombre de la madre, nombre del padre, nombre de los hijos, si hay varios, o nombre del hijo, y nombre de las hijas. Solamente los vamos a colocar como tipo texto, que nada más va a ingresar texto. Entonces le damos acá en el cuadro para visualizar la tabla, pide que guardemos la tabla y allí vamos a ver que salen todos los campos que creamos: nombre del padre, nombre de la madre, nombre de los hijos. Y aquí vamos a ir llenando solamente los nombres. En la primera casa, por ejemplo, la madre se llama María, el padre se llama José, los hijos son Carlos y Manuel, y las hijas sería María, que creo que teníamos una sola hija. Verificamos cuántos tenemos: la madre, el padre, un solo hijo y una sola hija. Colocamos un solo nombre y ahí vamos a ir llenando de acuerdo a nuestra encuesta. Cuantas casas hagamos en la encuesta, vamos a ir llenando los datos de cada uno de los nombres de cada tipo de casa. Eso sería un sistema para crear esta base de datos, ir llenando los datos directamente en esta base de datos.
Allí podríamos enlazarla con diferentes tipos de lenguaje de programación, pero solamente quería explicar esta parte de las bases de datos, una creación de tablas en base de datos para el llenado de información e ir haciendo un sistema de creación de tablas. Espero les haya gustado y pues es todo.